Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes, ya casi noches. Bueno, primero que nada quería ofrecerles una disculpa por la demora de este video. Ya sabía que tenía que hacerlo para ustedes, pero bueno, por algunas circunstancias, por algunas cuestiones de tiempo no había podido, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, lo importante es que podamos tenerlo cerca y podamos tenerlo para aprender cuáles son las herramientas que en este caso tiene Animate. Como habíamos platicado, Animate es la versión más nueva o más reciente de este software que en algún momento funcionó como Flash. Básicamente tiene la misma función, la diferencia obviamente es el nombre y un poquito el objetivo de hacer esto. Entonces vamos a ver cómo funciona en este caso Animate. Ok, aquí tenemos nuestra barra de herramientas. Normalmente la barra de herramientas siempre viene colapsada a una sola tira y por ello pues a veces podemos pensar que son bastantes herramientas, pero en realidad son herramientas muy sencillas, muy prácticas. De hecho son herramientas que podemos encontrar en la mayoría de los softwares de Adobe y bueno, pues obviamente esto nos va a permitir tener una diferencia de utilidad en estas cosas, ¿no? Primero tenemos la herramienta de selección, que básicamente es la herramienta que nos permite elegir a los elementos dentro de nuestro entorno, pero también tenemos una herramienta de subselección, que en este caso es la herramienta blanca o el cursor blanco, que nos sirve para cuando nosotros tenemos aquellos elementos o subelementos dentro de nuestra composición, poder elegirlos. Ahorita ya que empecemos a trabajar con algunas otras herramientas, vamos a poder utilizar. Tenemos una herramienta de transformación libre que básicamente es una herramienta donde nosotros podemos elegir el contenido y tiene las diferentes funciones de escala, sesgado, rotación, ¿sí? Y obviamente colocación que podemos nosotros generar, y estas normalmente aparecen a partir de los puntos que pueden estar en las esquinas, en los puntos medios tanto vertical como horizontal. Ahorita que hagamos algún contenido vamos a ver la herramienta de selección poligonal o la herramienta de lazo, que son muy comunes en Photoshop. Bueno, pues también aquí existen. En este caso acuérdense que la herramienta poligonal pues es simplemente dar clic y cerrar en el área donde nosotros queremos seleccionar, ¿sí? O la herramienta del lazo, que es simplemente arrastrar por toda el área que nosotros queramos seleccionar. Después tenemos la herramienta de deformación de activos, que es una herramienta que nos va a servir para nosotros poder generar una especie de colocación o movimiento de objetos a partir de ciertos puntos, que funciona también en After Effects, y estos son principalmente para generar movimientos pineados, es decir, tengo un punto aquí y tengo un punto acá, entonces este movimiento o este elemento me va a dejar fijo este punto, pero lo demás lo puedo modificar. También más adelante vamos a ver esto. Después tengo la herramienta de pincel fluido, que es una de las primeras herramientas de dibujo. Ojo, no es la única, son diferentes tipos de pinceles. Y en este caso, sí nos vamos a detener un poquito, porque bueno, aunque tenemos las herramientas de selección, aquí vienen las propiedades del documento, en la de transformación igual, en las de selección igual, y bueno, en las de pines también, porque todavía no aplicamos, porque obviamente no hay elementos aquí. Pero la herramienta de pincel fluido sí es una de las herramientas que tiene propiedades, ¿no? Y de hecho aquí tenemos las propiedades de la herramienta y aquí viene, ¿no? Las primeras opciones son el modo de dibujo de objetos, que ya hablamos de esto la clase pasada cuando estuvimos trabajando con algunos objetos. Nosotros aquí la activamos. El modo de pincel, cuando nosotros tenemos una forma, tenemos diferentes modos de trabajo de pincel, como por ejemplo pintar normal, pintar solo rellenos, pintar detrás de los rellenos, pintar la selección exclusivamente o pintar dentro de la forma, en este caso, que tenemos. ¿Okay? Entonces, ahorita que veamos algunas formas, pues vamos a ver. El bloqueo del relleno, es decir, que no se pueda cambiar, que no se pueda mover. Cambiar el tamaño, en este caso, del pincel en función de la velocidad del puntero, es decir, que si nosotros hacemos un trazo rápido, ¿sí? O normalmente funciona para cuando están las tabletas digitalizadoras, ¿sí? Aquí vamos a seleccionar vamos a darle, ¿ok?
Entonces, dependiendo de esto, pues obviamente podremos nosotros generar esto. Principalmente les digo, cuando son tabletas digitales, nosotros podemos utilizar lo mismo que la presión, que normalmente de acuerdo a esto, pues es como vamos a trabajar. Luego viene color y estilo. Bueno, esto lo vamos a desactivar porque ahorita no lo tenemos. Color, estilo. Normalmente el trazo, en este caso del pincel, es el color de relleno, no es el color de trazo. Es decir, la forma rellena, no traza. ¿Ok? Entonces está aquí el valor del color. ¿Sí? Es el valor del color. Nosotros podemos escoger el valor en un formato hexadecimal. Podemos escoger alguna de las paletas. ¿Sí? Podemos determinar el alfa o la transparencia, o podemos utilizar el círculo cromático aquí para definir nosotros el color que queramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner un color rosa, ya deja de ser amarillo, ahora sigue siendo rosa. Del lado izquierdo podemos ver cómo el color de relleno cambió, porque evidentemente lo que estamos haciendo es un trazo con pincel, ¿sí? No es, en este caso es un trazo de relleno, básicamente no es un trazo, no es un pincel de trazo, es un pincel de relleno. ¿Okay? Aquí viene el tamaño, en este caso está 10, en el estabilizador está en 0, el suavizado de las curvas está en 20, la redondez del pincel está en 100, el ángulo está en 0, no hay un ángulo. ¿Qué es esto del ángulo? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, si es un pincel circular, pues nosotros lo podemos inclinar, ¿ok? No tiene valores cónicos, ¿sí? Aunque lo podemos poner. La velocidad pues igualmente no la podemos tener, ni la presión, porque no es una tableta digital. Si yo tuviera una tableta digital, pues estos parámetros yo los podría tener. En este caso dice ajustar el tamaño, cambia a medida que se acerca o se aleja el escenario. Es decir, si yo tengo aquí por ejemplo este trazo y luego yo me acerco a este o me alejo este trazo, ¿sí? O me acerco a este trazo, ¿sí? Ok, en este caso pues está ahí. Obviamente es un ajuste preestablecido. Vamos a borrarlo. Ok, y bueno, las opciones básicamente son esas. El siguiente es el pincel clásico, que es un pincel normalmente que viene con las herramientas más sencillas, o sea, no es tan sofisticado como el otro pincel, en este caso el pincel de fluido, sino que este es un pincel más básico. También tiene las funciones de lápiz, de objeto de dibujo, el modo del pincel, el bloque del relleno, la inclinación y la presión, pero pues al final de cuentas es un pincel con menos cantidad de opciones. Aquí nos da algunas opciones de pincel que nosotros podemos elegir, por ejemplo esto, ¿sí? Que obviamente de donde esté el ángulo pues va a referirlo, ¿sí? Entonces nosotros podemos cambiar aquí el pincel, el tamaño del pincel, el tamaño mínimo del pincel y el suavizado, ¿no? En este caso, que son estas referencias. Acá también está el alfa de esta referencia. Si nosotros queremos agregar una forma de pincel seleccionado, quiere decir que nosotros tendremos algunas referencias o algunos cambios dentro de este, ¿sí? O podemos simplemente escogerlo dependiendo de esto: pincel redondo, cuadrado, con un ángulo y con una curvatura. Pero eso ya es una cuestión personalizada. Luego tenemos el lápiz. Ojo con las herramientas. Por ejemplo, cada vez que yo selecciono una herramienta, si esta tiene opciones, también pueden aparecer en la parte inferior. Es decir, no necesariamente aparecen en el panel de propiedades. Si nosotros el panel de propiedades lo ocultáramos, aquí tenemos algunas opciones como la de pintar, el uso de la presión y la velocidad. En el caso del lápiz, estas propiedades son otras propiedades que nosotros vamos a ver aquí, que son sobre todo el estilo o el suavizado de la línea. En este caso, el lápiz es un trazo, no es un relleno. Por lo tanto, el trazo que vamos a generar es el color del trazo. En este caso, sería negro. Nos dice objeto de dibujo o modo de dibujo de objeto, perdón, o no. Sí, y aquí en este caso existen tres modos: enderezar, suavizar y tintar. Enderezar es que si yo hago esto, vean, las líneas las trata de hacer más rectas, ¿sí? O sea, por ejemplo, busca hacer más rectas las líneas. En el caso de la otra, que es suavizar, pues por ejemplo me trata de generar un poco más suavizado estos elementos. Ahí, suavizar. Está muy
por ejemplo. Sí, todo trata de hacerlo. Y en el caso de la herramienta de tinta sí es más libre. Lo hace tal cual está. ¿Por qué? Porque se supone que en este caso el elemento de tinta pues es mucho más fluido que en el caso del pincel o del modo suavizar o del modo enderezar. El color del trazo, ¿sí? La opacidad del trazo y en este caso el ancho o el tamaño del trazo, que en este caso puede ser, pues, dependiendo de qué tanto quiera, pues yo lo voy a generar. Sí, en este caso, pues, obviamente estos elementos. Okay. Después viene el estilo. En el caso de estilo es el modo de la línea que nosotros estamos trabajando, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, puede ser sólido, puede ser muy fino, puede ser discontinuo o intermitente, puede ser de puntos, puede ser dentado, punteado o con sombra. O sea, dependiendo de lo que nosotros queramos, por ejemplo, dibujar, ¿sí? Va a aparecer esa referencia con esos elementos. ¿Okay? Entonces, el lápiz realmente es una herramienta que todos los elementos de dibujo, si nosotros animamos, será mucho más fácil utilizar una tableta digitalizadora que obviamente nos permita tener ese pulso o esa referencia de movimiento de los objetos. ¿Ok? En el caso de la anchura, bueno, el estilo, dependiendo del objeto, si es sólido, pues aquí podemos marcar los diferentes tipos de anchuras en los casos de los lápices, por ejemplo, miren. Sí, este es el mismo pincel, pero trabaja con diferentes anchuras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una representación diferente de lo que nosotros tenemos. ¿Okay? Espero que no vayan a hacer algún psicoanálisis de mis garabujos ahí que estoy haciendo. Ok. Obviamente, por ejemplo, si nosotros tenemos otros diferentes, también podemos escalar estos elementos, una escala estándar, horizontal, vertical o ninguna. Pero solo va a depender del tipo de trazo que nosotros tengamos. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser otro. Y bueno, aquí están las terminaciones. Terminación de la línea en el punto, terminación redondeado o terminación cuadrada. Lo mismo los ángulos. Ángulos en inglete o rectos, ángulos sesgados o biselados y ángulos redondeados, sobre todo para cuando son líneas trazadas por formas. ¿Okay? Y la opción de lápiz, aquí tenemos el suavizado, que dependiendo del tipo de línea que yo pueda hacer, pues voy a poder cambiarlo o no. Las formas, habíamos hablado de que hay en este caso la forma rectangular, que es R, ¿sí? En este caso, las formas normalmente tienen esa referencia. Si nosotros presionamos Shift, vamos a tener un cuadrado exactamente perfecto. Si no, simplemente podemos hacer un rectángulo. ¿Okay? Y aquí es donde les digo, por ejemplo, la herramienta de selección. Si nosotros damos doble clic, nos podemos mover los objetos. Si nosotros utilizamos la herramienta de selección, en este caso, aquí esta, ¿sí? Podemos, por ejemplo, rotar. Ojo, porque aquí solamente estoy seleccionando el texto. Aquí, ahora sí, está este elemento. Podemos escalarlo. ¿Sí? Si se fijan, la barra de propiedades cambió. Al ser un objeto, pues obviamente yo lo puedo cambiar, le puedo determinar propiedades, por ejemplo, de anchura 100 y altura, aquí 100. Ahí está, un cuadrado. ¿Sí? Podemos sesgarlo también, ¿sí? Ya sea en horizontal o en vertical. ¿Sí? Podemos rotarlo, vemos al lado, y podemos reducirlo en escala. ¿Okay? Si nosotros presionamos Shift, la escala va a ser uniforme. ¿Okay? Lo que decía hace rato de la selección, por ejemplo, si yo utilizo la selección enlazo, pues puedo seleccionar solamente cierta parte. Si utilizo la herramienta poligonal, pues aquí, por ejemplo, sería utilizar la herramienta de selección y ese elemento solo
tendría esto. Ahora, por ejemplo, en este caso, la herramienta de selección, yo también puedo utilizarla para modificar el trazo, si quiero. O utilizando la herramienta de subselección, por ejemplo, puedo trazar esto y puedo mover los vértices, ¿sí?, de acuerdo a algo en particular que yo quiera aplicar. Ahí está. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a mover esto, por ejemplo. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Lo voy a poner acá. Y lo voy a poner acá. Como una perspectiva. Ok. Entonces, hace rato, por ejemplo, les decía la forma de pintar. Aquí nos dice, por ejemplo, bueno, pintar normal. ¿Qué quiere decir pintar normal? Bueno, pues pintar normal es que si yo paso el trazo aquí, pinte por encima tanto el contorno como el relleno. Si yo le digo pintar rellenos, vean que solo pinta el relleno, el trazo no lo interrumpe. Si yo le digo pintar detrás, por ejemplo, todo lo que quede en la parte posterior es lo que va a estar pintado. Si yo le digo pintar selección, pues no va a pintar nada porque no está nada seleccionado, ¿sí? Si yo seleccionara esta opción, si yo seleccionara el relleno y le dijera aquí esto, voy a poner acá, solo pinta la selección, no pinta lo que no está seleccionado. Ok, pintar y pintar dentro, pues por ejemplo solamente pinta lo que está dentro de la selección, no pinta nada más. Ok, entonces aquí tenemos esa referencia de cómo se utilizan las otras herramientas. En el caso de del el pin que tengo yo aquí, es para fijar los elementos, ¿sí? Aquí por ejemplo se genera una malla y esta malla después aquí por ejemplo hago un nodo y aquí hago un nodo. Entonces vemos por ejemplo esta malla cómo se deforma, ¿sí? Yo quisiera añadir un punto aquí, esta malla también se deforma aquí, ¿sí? Es como una malla de deformación, ¿sí?, para los elementos que tengo aquí. Okay. Esa es la función del pin. Realmente, bueno, hay otras herramientas que funcionan mejor que esa herramienta del pin. Okay. Dentro de las formas también nosotros tenemos, por aquí está la herramienta de selección, la herramienta del rectángulo, que bueno, ya veíamos en este caso la referencia, relleno, trazo, opacidad del relleno, opacidad del trazo, el tamaño del trazo, el estilo del trazo. O sea, aquí acompañan las dos, ¿no? Relleno y las herramientas de trazo o las propiedades del trazo. En este caso también tenemos las propiedades de terminación, por ejemplo, si es sesgado, si es rectangular, si es redondo, etcétera. Pero también nosotros podemos ver que tenemos opciones de dibujo, en este caso el radio de vértice del rectángulo o radio de vértice del rectángulo ensanchado, ¿no? O sea, en este caso con las esquinas sesgadas o redondeadas, ¿sí? En este caso el elemento rectangular pues obviamente va a tener esas propiedades. Pues es y aquí por ejemplo le damos 15 y aquí le damos 10, y aquí le damos 0 y aquí le damos 15. ¿Sí? Pues nosotros hacemos esto, vean, aquí está redondeado 15, aquí 10, aquí 15 y aquí 0. ¿Ok? Es una referencia en este caso del elemento que está aquí. ¿Okay? Cuando yo ya hago la herramienta, cuando ya hago el elemento, pues obviamente ya no tiene esas propiedades. ¿Por qué? Porque ya estoy sobre un trazo.
bueno, sobre un elemento, no estoy sobre una forma rectangular. ¿Okay? Entonces, eso solamente se puede generar cuando tengo un rectángulo simple, pues bueno, no tiene tantas propiedades, simplemente es un rectángulo básico. ¿Okay? Que en este caso funciona más como un objeto de dibujo, ¿sí? Que como un trazo propiamente. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, ¿sí? Puedo redondear las esquinas. ¿Sí? En este caso, si se fijan, por ejemplo, aquí puedo decirle 50, 0, 0 y 0. ¿Sí? Y ahí tenemos ya esas propiedades. Yo lo puedo editar, ¿sí? Para editar este objeto, Animate debe convertirlo en un objeto de dibujo. Yo puedo decir aceptar, puedo decir cancelar. Simplemente lo quiero cambiar el color de relleno, pues se lo puedo cambiar. Le puedo cambiar el color del trazo, se lo puedo cambiar. O sea, no necesito realmente entrar a editarlo. Editarlo tendría que cambiar las propiedades que tiene como trazo, o sea, como objeto de dibujo, y ya sería obviamente un trazo, ya no me conservaría las propiedades que tiene. Esta misma opción están para los otros elementos de dibujo, que son el óvalo y la variante del óvalo simple. Sí. El óvalo en este caso es un elipse o un óvalo. Si presionamos Shift podemos generar un círculo. Y bueno, todas las propiedades que nosotros tenemos igual en los trazos, el relleno y los ángulos que pueden llegar a tener. El ángulo inicial, ¿sí? En este caso vean, es un ángulo inicial como un segmento. ¿Sí? Obviamente cuando esto yo lo estoy generando ya no aparece. ¿Sí? En el óvalo simple, pues aquí las propiedades, por ejemplo, si las puedo mover. ¿Sí? Veamos por ejemplo ahí, ángulo inicial, ángulo final y radio interior. Son propiedades que obviamente nos pueden servir para hacer cierto tipo de formas. ¿Okay? En el caso del polígono, aquí tenemos algunas referencias, porque no nada más es un polígono, sino también puede ser una estrella. El número de lados 5 y el número de puntos de la estrella sería punto 5. Entonces vemos aquí que está el elemento. Obviamente esto es un trazo, ¿sí? Aquí en este caso no hay una referencia de poderlo hacer un objeto de dibujo, ¿sí? Simplemente es un trazo como tal. ¿Okay? ¿Por qué no hay un trazo de dibujo? Porque nosotros podemos hacer los trazos a partir de otras herramientas. La herramienta de línea es la más sencilla, a lo mismo que si fuera un lápiz, pero en este caso construimos a partir de líneas rectas, ¿sí? La ventaja que tienen las líneas rectas es que obviamente pues puedes construirlas a donde tú quieras y puedes utilizar los vértices como una referencia para poder trazar las cosas de manera más unida. ¿Okay? Okay. La herramienta de texto, ok. Aunque Animate no es una herramienta o es un programa que trabaje muy bien con texto, pues obviamente debe tener esta herramienta. Los textos pueden ser de dos maneras. Puede ser clicar y nosotros poder escribir ahí, ¿sí? O podemos utilizar una herramienta de texto y marcar un área de texto. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. Si el primero yo lo extiendo, el texto simplemente se va corriendo. Por ejemplo, ¿ven? Es todo. La segunda, si yo lo modifico, pues también va a tener esa propiedad, pero no son iguales. ¿Okay? Si yo selecciono la herramienta de texto, vean que aquí arriba hay un cuadrito. ¿Sí? Bueno, ¿y esto por qué tiene el cuadrito aquí? Ahí está. Eso es lo que quería, que tuviera un punto redondo. Fíjense ahora, voy a cambiar esto. Y miren. Ahí está el elemento. Y ahí está el elemento. Ya sé por qué. Lo que pasa es que al moverlo así, con la herramienta de texto, o sin la herramienta de texto, se ponen cuadritos. Okay. Bueno, ¿qué es esto? Este es un cuadro de texto que normalmente sirve para títulos. Es decir, cuando tengan un puntito ahí, si ustedes escriben, el texto va a ir siempre sobre una misma línea. Por ejemplo, voy a poner fado. Okay. Aquí ya se salió de nuestro texto. Vamos a ponerle mostrar todo. Y ahora aquí, fíjense, lo voy a poner fado.
cuadro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el que tiene el cuadrito, en este caso, solamente esa es su anchura, ¿sí? Es como un cuadro de texto. Lo que quepa a lo ancho, ahí va a caber. Y si no, va a mandarlo para abajo. Y en el caso de este, que es un puntito o un círculo, indica que ese es un texto corrido, o sea, es un texto de título, entonces todo va a ir en una sola línea. Si yo lo arrastro hacia acá, vean cómo automáticamente se vuelve un cuadrito, ¿sí? Automáticamente se vuelve un cuadrito. ¿Por qué? Porque ya lo arrastré, ya lo comprimí, ya le dije que pues, se reduzca a un área, entonces se vuelve una caja de texto. ¿Okay? Entonces esas son las dos diferencias en un texto. Puede ser en una caja de texto y puede ser un texto corrido en vertical. Podemos convertirlo uno al otro sin ningún problema, ¿sí? Simplemente le damos doble clic ahí donde estaba el cuadrito y ya se vuelve un texto de una sola línea. Igual, por ejemplo, el otro que era un párrafo, tenemos que entrar al modo de texto. Ahí está, sí. Tenemos nuestras dos líneas de texto. Ahí está. Okay. Las propiedades de texto, bueno, pues obviamente en este caso es texto estático. Vienen textos estáticos o textos dinámicos o de introducción de texto. ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, texto estático es el que está ahí, que no va a cambiar, que va a presentarse, va a aparecer, etc. Texto dinámico es cuando este texto va a cambiar, por ejemplo, cuando hacemos alguna operación y cuando hacemos algún script que queremos que aparezca el nombre de la persona, bueno, pues ahí va a aparecer el nombre de la persona. Es un cuadro que nada más es un texto que va a estar cambiando de acuerdo a ciertas características que nosotros le indiquemos. Y el texto de introducción, pues es como cuando nosotros estamos en un formulario y tenemos que poner un texto, bueno, va a estar ahí, es un campo de texto. Básicamente son esas tres características. Los dos últimos, obviamente, cuando nosotros aplicamos scripts, cuando no, pues simplemente vamos a utilizar texto estático. Las propiedades de carácter, en este caso la tipografía, el estilo, ¿sí? Y obviamente el tamaño, el tracking, el ajuste automático, el color de relleno, ojo porque en este caso no hay color de trazo, ¿sí? Suavizar para la legibilidad, que en este caso es anti-aliasing. Si nosotros vamos a alternar subíndice o superíndice, las propiedades del párrafo, aquí están, que son la alineación, que son el sangrado o el interlineado. Otras opciones que pueden ser, por ejemplo, vincular este texto a alguna función, obviamente ya sería bajo script. Y bueno, si nosotros queremos añadirle al texto algún filtro, pues ahí lo vamos a aplicar. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en este caso, pues el elemento, o sea, que tiene un color de trazo, no lo aplica? Porque al final de cuentas no es una propiedad que esté dentro de sus posibilidades. ¿Okay? La herramienta de borrador, pues hace eso, ¿no? Borra el contenido, ¿sí? De acuerdo a las propiedades que yo tenga. Aquí la herramienta de borrador es simplemente el tipo de el pincel, borrar el tipo de borrado que va a hacer, por ejemplo normal, que sería pues borra esto, tanto relleno como contorno, y todas las otras opciones que ya les he indicado, ¿sí? Y bueno, pues obviamente va a depender de lo que nosotros vayamos a trabajar. Realmente no tiene mucha complicación. La herramienta de pintura es para cambiar el color del fondo, ¿sí? En este caso, voy a deseleccionar aquí y voy a seleccionar el color morado y simplemente con la herramienta de pintura, pues relleno. Eso es lo que hace, ¿no? Acá afuera no se puede rellenar porque no es un sólido. No puedo rellenar el texto con este color porque no es una herramienta para rellenar color. Simplemente es una herramienta para color de herramienta de bote de pintura, que sería en este caso, pues obviamente el color que yo le puedo aplicar al trazo. Ahí sí lo puedo poner al trazo. Okay. No se puede poner al relleno, solo al trazo. Entonces yo escojo, por ejemplo, un color de estos y ahí está, aplicado al trazo. Okay. La herramienta de cuentagotas, bueno, pues el cuentagotas es exactamente igual a las otras herramientas. Yo puedo tener un esquema de color y utilizar el cuentagotas.
¿sí? Para poder poner un color diferente al contorno. Puede ser un color dentro del espacio del escenario. No necesariamente tiene que tener una referencia, simplemente puedo copiar un color que esté dentro del escenario, no fuera del escenario, porque al final de cuentas pues es una herramienta. Entonces solamente que esté dentro del escenario, ¿sí? Va a aplicar. Aquí no aplica el color del contorno. ¿Ok? La herramienta de cámara. ¿Ok? La herramienta de cámara es una herramienta que nos va a determinar aquí el espacio sobre el cual estamos trabajando. ¿Sí? Este es un zoom, ¿sí? Obviamente esto es nuestro espacio de cámara. Si se fijan aquí, las propiedades de la cámara en cuanto a la... Aquí en la parte inferior viene la parte de rotación y viene la parte del zoom. Como no tenemos un espacio propiamente tridimensional, la función de la cámara pues en este caso no aplica tanto, simplemente pues es una vista. A menos que tuviéramos un objeto tridimensional, entonces sí podríamos ver los elementos. De hecho, déjenme crear un objeto aquí. La capa en capa de cámara. Sí, miren, ahí está girando la cámara. El objeto no está girando la cámara. O estamos acercando la cámara, ¿sí? Adentro de los elementos. Obviamente, como les decía, al ser una cámara, en este caso bidimensional, pues simplemente hace sobre los objetos bidimensionales. Entonces nosotros, en vez de tener que estar haciendo los objetos grandes, usamos una cámara y simplemente, por ejemplo, decimos vamos a hacer un acercamiento. Bueno, pues ahí nos va a servir para esto nuestra cámara, o un alejamiento y después un acercamiento. ¿Ok? Y bueno, simplemente la desactivamos. ¿Ok? La herramienta de paneo, bueno, pues es eso, ¿no? Me sirve para mover, para panear dentro del espacio. La herramienta de zoom, así es igual, para acercarnos o para alejarnos. Con Alt podemos hacer el zoom, ¿sí? Nosotros también con la barrita espaciadora podemos marcar ahí el paneo, si nosotros lo queremos panear. Aquí está. Y importante, herramienta de pluma. Ahora, yo les recuerdo que la herramienta de pluma no estaba aquí. La herramienta de pluma estaba oculta en estos tres puntitos. Esto quiere decir que aquí hay herramientas que nosotros, por ejemplo, vamos a poder ocupar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, quiero ponerla aquí. ¿Qué no me da? Bueno, lo voy a tener que poner arriba. ¿Qué cosa? Vale, no pasa nada. Pero vean, aquí tenemos la herramienta de transformación 3D, la herramienta de rotación, la herramienta de degradado, nuestras herramientas de varita mágica que iría dentro de la selección, la herramienta de pluma, que aquí por ejemplo la podemos añadir junto a y junto al convertidor de nodos. Aquí está la herramienta de pluma, ¿sí? Entonces todo lo que quiera yo hacer, por ejemplo quiero arrastrar un espaciador, pues aquí lo puedo poner, ¿sí? Y entonces por ejemplo ese espaciador pues simplemente igual, ¿no? Lo puedo quitar. A lo mejor por ejemplo aquí entre mis herramientas puedo poner la herramienta, bueno, puedo poner un espaciador aquí, así es, y luego poner la herramienta de pluma aquí y esta subirlo para acá, ¿sí? Y aquí mi herramienta de pluma, acuérdense que tiene aquí otro valor y luego otro valor y luego otro valor. Simplemente personalización. Aquí por ejemplo puedo meter la herramienta de degradado, relleno de degradado, junto con las herramientas de relleno, una herramienta de lápiz de pincel, puedo ponerla acá también. A lo mejor por ejemplo aquí aquí está y la herramienta de texto, bueno, esta por ejemplo la puedo poner aquí, y la herramienta de pincel acá arriba, aquí la de forma,
¿sí? Aquí están pinceles, formas, rellenos y ordenaciones. O sea, realmente podemos nosotros editarlas de acuerdo a donde las queremos poner, o podemos quitar algunas herramientas. Por ejemplo, esta del pin, yo simplemente la quiero quitar de ahí. ¿Dónde está el pin? Bueno, por ejemplo, la puedo poner acá. Aquí está el pin. No, digo, no me sirve mucho. La herramienta de lazo tool y esto no, tampoco me sirve mucho. Ni esta. Ahí está. Sí, a lo mejor son herramientas que yo no utilizo tanto y entonces puedo depurar ahí el espacio. Por ejemplo, la herramienta de la, porque ya sé cuál es el shortcut, lo mismo que la herramienta de lupa, entonces simplemente las quito. Aquí hay una herramienta de eliminación de tiempo, también la quito. La de rotación, también la quito. Incluso la herramienta de cámara, también la quito, porque no me servirían a mí para nada. ¿Ok? Dependiendo entonces nosotros lo que hagamos, aquí simplemente lo podemos seleccionar. ¿Ok? Bueno chicos, pues hasta aquí le vamos a dejar con las herramientas. Más adelante vamos a trabajar con la pluma porque es una herramienta que tiene muchas opciones y muchas variantes. Básicamente es lo mismo que utilizamos en Illustrator o en cualquier programa vectorial. Entonces vamos a trabajar más adelante con esto. Espero que les haya servido, espero que hayan quedado entendidas estas herramientas que nosotros tenemos y que bueno, nos puedan ser útiles para los diferentes ejercicios que vamos a ir haciendo con estas herramientas. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles en la clase. ¿Ok? Saludos, cuídense, hasta luego.